Con ustedes, le dejo con María José Ibáñez. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias bueno, en primer lugar me gustaría agradecer, voy a ir compartiendo la pantalla, por la organización de este congreso, que nos permite también estar juntos incluso a distancia. No sé si se ve bien la pantalla, a ver, la estoy compartiendo. Sí, muy bien, ahí está en modo presentación. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues hablando de arquitectura, el tema que abordamos en esta mesa, el tema de mi ponencia es la formación de pensadores críticos, concretamente a través de la aportación de los colegios residenciales húngaros. Una de las líneas de investigación a las que me dedico es concretamente el papel que tienen ciertos tipos de residencias universitarias, como pueden ser los colegios mayores en España, los Collegi di Merito en Italia, las repúblicas de estudiantes en el caso portugués o los Stadt Collegiums en el caso húngaro, que a través de una arquitectura muy concreta generan unos modos de vida que guardan en su seno algunas de las características propias de la universidad y más concretamente en este caso que voy a hablar hoy de la formación de un pensamiento crítico. Para ello, me gustaría comenzar con uno de los grandes retos que enfrentamos, creo que no solo en Europa, sino en numerosos países, que es el reto que tienen los sistemas democráticos. Observamos en numerosas noticias de países muy diversos un aumento de la polarización política, con ideologías y personas que muchas veces les cuesta abrirse a un diálogo con el otro, a un diálogo con lo diferente, dialogar con ideas distintas a las suyas, ser capaces de generar consenso. Asimismo, la inteligencia artificial, como yo creo que de una manera muy coloquial puso de manifiesto el documental de Netflix del dilema de las redes sociales, genera una posible manipulación de los usuarios, de las que ha advertido también recientemente la ONU en un documento llamado AI in the Lens of Democracy, en el que habla precisamente de este tema, ¿no? De cómo la inteligencia artificial o las redes sociales aún pueden llevar a una manipulación de los usuarios y cómo es más que nunca necesario la formación de un pensamiento crítico. Nos encontramos también en la cultura de la cancelación y de lo políticamente correcto, que muchas veces impide el poder hablar, el poder debatir, el poder encontrarme con ideas distintas a las mismas. Y en el ámbito educativo, algo que se está denunciando, que es el cambio de una lógica educativa basada en educar para el bien común, en la lógica de la fecundidad, a una lógica de la eficiencia en la que los estudiantes se convierten muchas veces en clientes, que se refleja, por ejemplo, en estas encuestas de satisfacción que les pasamos y que, por tanto, cambiamos de una lógica del bien común a una lógica del bienestar. Esta preocupación por la pervivencia y consolidación de los sistemas democráticos podemos rastrearla en numerosos documentos, por ejemplo, de instituciones europeas. Así, en el año 2023, la Comisión Europea realizó documentos como los siguientes: Research on Deliberative and Participatory Practices in the European Union, en el que hablaba de a través de qué manera se podía incentivar las prácticas de participación y de compromiso con la vida pública. El siguiente documento, How Citizens' Participation in Cultural Activities Enhances Civic Engagement, Democracy and Social Cohesion, en el que a través de una investigación internacional estudiaban cómo determinadas actividades culturales ayudan a un mayor compromiso de los jóvenes con la vida pública. Horizon Europe, Research and Innovation Reshaping Democracies, en el que se hablaban también de estos retos que enfrenta la democracia. Y por último, el informe del grupo de alto nivel sobre la democracia europea del Comité Europeo de las Regiones. En todos estos documentos de lo que se habla es de la importancia de implicar a los jóvenes en experiencias de participación y responsabilidad cívica que les capaciten el día para darse cuenta de la importancia y de la responsabilidad que tienen para con otros, para con su sociedad, y creo que esto es más importante en los estudiantes universitarios. Por otro lado, el organismo CEDEFOP ha hablado en varias ocasiones de la importancia de la educación no formal, de las instituciones de educación no formal, de estos espacios que muchas veces, al no tener un título asociado,
parecen perder importancia en los panoramas educativos. En este sentido es donde se sitúa esta investigación, ya que las posibilidades educativas del alojamiento universitario constituyen, al menos en Europa, una línea de investigación muy poco explorada, no así en Estados Unidos, donde tanto lo que es el alojamiento residencial como los Students' Affairs constituyen una línea de investigación muy amplia y sólida que ha demostrado cómo determinados tipos de alojamiento universitario fomentan desde mejores resultados académicos, mayor participación en las actividades estudiantiles y una vez que las personas se gradúan también muestran interesantes beneficios el haber vivido en este tipo de alojamientos. Por otro lado, algo que se denuncia tanto a nivel como internacional es una pérdida de la vocación pública que tiene la universidad. Así, en el año 2022 se publicaba en la revista Teoría de la Educación un monográfico que se llamaba La Universidad en Problemas, en el que distintos expertos, tanto nacionales como internacionales, cuestionaban el estado actual de la universidad. El profesor Francisco Esteban Vara, de la Universidad de Barcelona, en un artículo titulado Extravío de la educación superior contemporánea, cuestionaba que dentro de las dos funciones que tiene la universidad, la función profesionalizante y lo que podríamos llamar la función humanizadora, hay una deriva clara de la universidad hacia su función profesionalizante. Asimismo, la profesora británica Amanda Fulford, en su artículo La universidad como agitadora de mentes, cuestionaba que la universidad se ha convertido en un espacio simplemente de capacitación técnica o profesional, donde ya no es capaz de agitar las mentes de los jóvenes estudiantes, de que tengan un encuentro con lo diferente y desde este encuentro ser capaz no solo de agitar a los estudiantes, sino de agitar a la sociedad en su conjunto. Y es que la universidad ha estado presente como una institución de numerosos siglos de historia en muchas de las grandes revoluciones sociales y culturales. El profesor Garrocho Salcedo, en su artículo La universidad como misión, una tarea para nuestra institución, señalaba que no toda una institución que lleva el calificativo de universitario lo es por el mero hecho de llevar ese calificativo, sino que ser universitario implica una dignidad, implica un modo de enseñar, un modo de formar que parece estarse diluyendo. Asimismo, a nivel internacional, libros como El rebaño excelente, en el que se cuestiona que muchos de estudiantes de universidades de primer nivel de Estados Unidos son alumnos de lo que podríamos calificar brillantes, pero que sin embargo no tienen un sentido del propósito, o el conocido libro de Heidi Lukianoff, La transformación de la mente moderna, que apunta también en este sentido y que señala muy especialmente la infiltración de la lógica del safetyism en los campus universitarios americanos y la reducción de las universidades como espacios de diálogo, de confrontación de ideas y sobre todo de búsqueda sincera de la verdad. En el fondo, lo que se está cuestionando es la pérdida de la función humanizadora de la institución universitaria. Es aquí donde considero que se puede encontrar un gran valor en estudiar el alojamiento residencial europeo y concretamente los colegios residenciales húngaros para la formación de ciudadanos críticos y activos. Es verdad que estudiar estas instituciones resulta complicado, hay muy pocos estudios y en este estudio lo que hemos hecho ha sido una metodología cualitativa a partir del análisis crítico de documentos que son de difícil acceso porque muchas veces son publicados por estos centros, están escritos en lengua húngara, por lo tanto, este estudio se ha podido hacer gracias a estar en contacto con informantes clave de estas instituciones. Bueno, ¿qué son los colegios residenciales húngaros? Si bien en Hungría, a partir de los años 30, podemos encontrar colegios residenciales, lo que son los Stakcollegiums, es que yo he centrado la investigación, nacen en los años 60. El primer collegium nace de la conjunción de dos personalidades relevantes, que son el entonces rector de la Universidad de Corvinus, hoy Universidad de Budapest, Salman Scavo, y un joven profesor de economía que era Attila Chikan, que consigue una beca para estudiar, una beca Ford para estudiar en la universidad en Estados Unidos y al volver se da cuenta de la importancia, ¿no? Tiene ese deseo de querer abrir
la universidad húngara a nuevas ideas, coincide con un momento de mayor apertura y en ese momento deciden fundar lo que fue el primer Collegium, el Prague Collegium, que tenía unos aspectos, como se pueden ver aquí, de un fuerte protagonismo de los estudiantes. De hecho, el director tenía un papel de acompañamiento, pero tenía una estructura fuertemente horizontal. Eran colegios especializados por disciplinas, en este caso comenzaron como colegios de economía que querían dar una formación más allá de las aulas a los estudiantes y que fueran lugares para el cultivo del pensamiento crítico, para el debate, para la apertura a nuevas ideas, para poder ir más allá de aquello que veían en las aulas, y se destacaban dos aspectos que eran la importancia del diálogo y la responsabilidad. Si uno rastrea la historia de estos collegiums, lo que se da cuenta es de que tuvieron un fuerte papel en los años 70 en la consolidación democrática húngara y fueron un lugar donde este cultivo del pensamiento crítico formó personas que han sido clave en los años posteriores y que este espíritu crítico con el que comenzaron como universitarios lo han mantenido a lo largo de su vida. Si bien tras la consolidación democrática estos colegios han abandonado el activismo político, no han abandonado la responsabilidad social. Hoy en día existen más de 50 collegiums en Hungría, son uno de los grandes referentes para la movilidad social, se han abierto a nuevas disciplinas, existen collegiums ya no solo de economía, sino de ciencias como las relaciones internacionales, la medicina o el derecho, y destacan por las prácticas de gobierno colaborativo. Son colegios autogestionados por los propios estudiantes, pero que ellos mismos, y es muy curioso ver esto, se exigen una fuerte excelencia académica, tanto en las asignaturas, como tienen que tener esa excelencia académica en las asignaturas que matriculan en la universidad, como el compromiso que adquieren con una serie de seminarios y formaciones especializadas dentro del Collegium. Asimismo, es una de las instituciones más prestigiosas en la formación superior húngara y, por tanto, hoy podríamos decir que tienen estos tres rasgos. En primer lugar, la autogestión, todo lo que es un gobierno horizontal a través de la asamblea colegial. Lo segundo es la formación, y aquí quería decir que tienen un alto nivel intelectual. De hecho, por poner un ejemplo del RAC Collegium, lo que acontece aquí es que cada año en estos colegios se invita a una persona que ellos consideran que es una de las grandes personalidades relevantes, en este caso de la economía, a dar la última lección del curso, y ha ocurrido ya varias veces que años después de que ellos hayan seleccionado una persona para dar esa lección magistral, esa persona posteriormente ha ganado el premio Nobel. Por lo tanto, podemos ver aquí que estos alumnos son capaces de detectar esas personalidades que van a ser influyentes en su campo y también en los numerosos alumni que ocupan posteriormente puestos destacados. Por último, tienen una gran preocupación por la movilidad social, y conecto esto con una formación para el bien común, ya que se comprometen con proyectos, cada uno de los alumnos que está allí, con proyectos para la mejora de sus comunidades. En este sentido, ponen en marcha proyectos de apoyo escolar, proyectos de sostenibilidad que impactan directamente en las ciudades donde se encuentran estos collegiums, y al mismo tiempo procuran tener numerosas actividades internacionales porque entienden la riqueza que existe en el diálogo con otras culturas. Por tanto, yo creo que lo que nos muestra este estudio, que es un estudio más amplio que lo que he contado, es que la arquitectura, en su manera de estar diseñada, genera encuentros, genera modos de estar. Y las residencias universitarias, que hoy al menos en Europa se están metiendo numerosos fondos de inversión que ven en ello un negocio rentable, tienen unas posibilidades educativas inmensas porque pueden todavía conservar lo que es una experiencia universitaria basada en esta función humanizadora. Por tanto, yo creo que es fundamental que en la arquitectura universitaria se fomente este encuentro, se fomente una arquitectura, como señala el profesor Esteban Vara, que sea acorde al sentido universitario. Y asimismo, me gustaría retomar una idea que recientemente el profesor Michael Sandel, en una conferencia reciente que dio aquí en Madrid,
hablando precisamente del malestar democrático, señalaba que lo que acontece muchas veces es que ya hay pocos espacios públicos donde podamos encontrarnos con gente diferente. Yo creo que los Stack Collegium siguen siendo un ejemplo de un lugar que constituye un espacio público donde uno puede encontrarse con la alteridad, donde puede encontrarse con ideas distintas a las propias y donde desde un respeto a cada una de las personas que forma parte de la comunidad se pueden debatir ideas muy diversas y creo que eso ayuda posteriormente a estar en la realidad de otra manera. Por tanto, creo que en un momento en el que la universidad, la institución universitaria se encuentra ante el desafío de su identidad, tenemos que darnos cuenta de la importancia de recuperar la universidad, de poner en valor los espacios de educación no formal que en ellos acontecen, de generar comunidades, como en este caso, donde perviva la universalidad de la universidad, esa vocación que tiene la universidad a la interdisciplinariedad del saber, donde uno se puede encontrar con personas que estudian disciplinas distintas a la de uno y eso enriquece porque la universidad y un universitario debe de ser capaz de dialogar desde su ciencia con otras ciencias, con otros saberes y, por tanto, la arquitectura universitaria debe de potenciar esta idea que decía Newman de una convivencia culta. Lo decía en su libro La idea de una universidad, donde él hablaba de que si le dieran a elegir entre una universidad súper técnica y una universidad en la que los alumnos pudieran dialogar, elegiría lo segundo por el valor de la riqueza del encuentro con otros. Y por último, la universidad y el universitario tenemos que recuperar su llamado al bien común, porque un universitario tiene una responsabilidad por la formación que ha recibido con su realidad. No podemos simplemente pensar que la universidad es un ascensor social en el que yo voy, consigo un título universitario y eso me va a permitir moverme socialmente. No, creo que tenemos que recuperar el concepto de que porque un alumno ha ido a la universidad, hay una parte obviamente que es su mérito, pero también hay mucho que tiene que ver con que habrá tenido unas condiciones de partida mejores que otras personas y por tanto eso que ha recibido gratis lo tiene que dar gratis y lo tiene que poner al servicio de la sociedad. Implicarse en estructuras como estas, asumir desde que uno es universitario responsabilidades, darse cuenta de que la acción de uno no es indiferente, creo que nos pone posteriormente como ciudadanos en otra manera de estar en nuestra realidad. Y la democracia al final necesita de personas que entiendan el largo proceso histórico que nos ha llevado a tener sistemas democráticos y que entiendan el valor del encuentro y de fomentar espacios donde podamos dialogar, encontrarnos y creo que para ello la universidad tiene una gran responsabilidad. Muchísimas gracias. Pongo aquí fin a mi intervención. Vamos a pasar a la segunda ponencia de nuestra mañana. Tengo el gusto de invitar a Inés, a Kaylee y a Gisela para que nos puedan presentar su ponencia. Muchas gracias al Congreso Internacional de Investigación e Innovación por la invitación. Desde aquí de Tacna, un saludo cordial a todos los participantes de este congreso propiciado por la UCAL. La investigación que nosotros vamos a exponer hoy tiene que ver con un trabajo de investigación mucho más amplio que venimos desarrollando, que está abordado a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con el territorio. No me permite avanzar. Seguramente en la parte inferior hay una flecha que pueda... De repente. ¿Sí? No, tampoco. Hay una flecha, estás en la diapositiva 20 de 20. Seguramente es hacia atrás. Ok. Sí, muy bien. Déjame, entonces, por eso es que no Genial. estamos comenzando. Mil disculpas. Esa cosa pasa genial. Ahora sí. Bien, entonces, como les decía, esta es una investigación que venimos desarrollando tres docentes de la Universidad Nacional conjuntamente en un trabajo colaborativo con docentes arquitectos de Chile y Perú.
Un poco para abordar la problemática y el contexto, tendríamos que hablar primero del paisaje desértico. Este escenario en el cual tiene varios componentes, como por ejemplo la adaptación al entorno, que tiene que ver con las condiciones extremas de temperatura, o la sostenibilidad y eficiencia de recursos, que está dado por la gestión eficiente del recurso hídrico, que es escaso en nuestros territorios. Por otro lado, el diseño respetuoso con el entorno y la cultura y contexto local que van de la mano, pues aborda justamente el sentido de pertenencia y la identidad que debe de haber con estos espacios, desde la comunidad hacia estos espacios. Y finalmente, la comunidad como partícipe e involucrada dentro de estas actividades como coparticipante del respeto y la gestión hacia el paisaje desértico. Entonces, la investigación en realidad requiere de buscar nuevos modelos pedagógicos para involucrar un tanto la participación-acción, tanto de los docentes como de los estudiantes, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que son procesos en los que se pretende que el futuro estudiante se forme de una manera muy preocupada, reinterpretando el territorio a través justamente de la gestión de este paisaje desértico, ¿no? Para evitar que los futuros proyectos arquitectónicos devengan en situaciones que no están en armonía y en sintonía con estos paisajes en los cuales nos involucramos. Entonces, la experiencia se desarrolla justamente en estos tres escenarios, en Perú, Chile y México, porque lo que tenemos en común es ese paisaje desértico. Los objetivos de la investigación de la cual parte esta ponencia es crear la plataforma de innovación pedagógica Laboratorio Territorial en el ámbito arquitectónico de los territorios de los paisajes desérticos Perú, Chile y México, para generar agentes sociales de cambio. Y tenemos 5 objetivos específicos, de los cuales solo leeré el primero, que es lo que vamos a exponer. El primer objetivo es aplicar las estrategias de enseñanza-aprendizaje activadas, vinculadas al paisaje desértico. La metodología que hemos utilizado lo hemos esquematizado de manera lineal y se inicia con la conformación de este grupo de investigadores en los 3 países. Los investigadores, lo primero que hemos desarrollado es construir nuestro marco teórico para tener fundamentos en común dentro de este escenario y una línea de trabajo hacia la actividad práctica. El diseño de la metodología parte de un enfoque cualitativo, ¿no? Sobre el cual desarrollamos eminentemente una investigación aplicada práctica. El siguiente nivel es el desarrollo netamente de la actividad en 3 escenarios. Uno es el análisis documental a través de la revisión de nuestros planes curriculares. Luego la aplicación del focus group, netamente la caracterización del paisaje desértico en estos 3 escenarios a través de una metodología de aprendizaje experiencial y las entrevistas con los actores participantes. Y finalmente, la evaluación de los resultados. En cuanto al marco teórico que nosotros hemos venido desarrollando, esbozando, primero vamos a sintetizar brevemente el hecho de que nos ponemos en un escenario en el cual el enfoque socioecológico del paisaje es aquel que nos aterriza y nos congrega como punto fundamental de este trabajo en equipo, ¿no? Porque entendemos nosotros que la interacción entre los sistemas sociales y ecológicos reconocen la influencia de las actividades humanas en estos procesos y sobre todo en la gestión del paisaje, pero sumado también a integrar estos conocimientos de tradición y de ascendencia local en esta gestión para ver que el paisaje tiene una concepción más holística e integral, ¿no? Entonces, para esta interpretación conceptual,
hay que entender un poco que dentro de la formación de nuestros estudiantes de arquitectura hemos identificado que la falta de percepción del paisaje puede presentar en un peligro hacia la valoración y la conservación del territorio, ¿no? Sobre todo porque esta falta de percepción conduce a una degradación de los recursos naturales y culturales que van minando un poco las capacidades de estos territorios en los cuales nosotros sustentamos y desarrollamos ciudades. La falta de comprensión y valoración de ese paisaje resulta y deviene en proyectos que alteran irreversiblemente esa integridad ecológica y cultural de ese territorio o en decisiones de planificación urbana que no son acordes a ese desarrollo. Entonces, por eso que de alguna manera se constituye en importante. Y por otro lado, la parte de pedagogía se desprende obviamente del paradigma constructivista en educación a través del enfoque socioformativo, donde el estudiante es el centro del aprendizaje y nosotros docentes nos constituimos como guía y monitor de ello. Sobre eso hemos abordado la teoría del aprendizaje experiencial, que está básicamente desarrollado a que la reflexión y la construcción del conocimiento nacen a partir de la experiencia directa, ¿no? Y la reflexión de ello sobre esa misma experiencia. Esta teoría del aprendizaje experiencial tiene un ciclo de desarrollo que parte desde la experiencia concreta de colocar al estudiante en el escenario real, la experimentación activa a través de que el estudiante toma conciencia de que se va desarrollando esa experiencia, la observación reflexiva es el momento en el cual el estudiante empieza a desarrollar estos procesos de reflexión. La observación ya no es una observación simplemente superficial, sino más profunda, que va de la mano con un trabajo metacognitivo de conceptualización abstracta, ¿no? Cómo va incorporando no solamente lo que evidencia, sino también los procesos internos de conocimiento. En este proceso metodológico, como ya habíamos mencionado, desarrollamos un análisis de los documentos curriculares que existen en las 3 universidades, identificando los cursos con vinculación directa y los que son con vinculación indirecta, ¿no? No voy a ahondar mucho en ello, pero identificamos de acuerdo a los campos que estamos identificando aquellos que tienen vinculación directa como indirecta y se relacionan dentro de esta línea del proceso de diseño como elementos que suman. Lo que hemos podido identificar en las cartas descriptivas o sílabus que se han podido revisar es que el término paisaje, territorio, lugar o contexto se mezclan o se utilizan para expresar lo mismo. No se distingue paisaje como como un elemento distinto. A diferencia de la Universidad Arturo Prat de Chile, ellos en su documento curricular sí establecen, por ejemplo, el modelo pedagógico territorial y en el cual ellos lo aterrizan a través de una figura como esta, en la que el contexto, el medio ambiente y el espacio sirven como base para el desarrollo de arquitectura. Entonces, todos los procesos de diseño o arquitectónico conllevan a un respeto hacia ese espacio territorial en el cual se circunscribe. La metodología ya básicamente del focus group la hemos caracterizado en base a este cuadro de doble entrada, donde por un lado podemos ver el periodo, la secuencia, el contenido, y por el otro el proceso de planificación, el desarrollo propiamente del focus group y la evaluación. En cada uno de esos momentos, de manera longitudinal, hemos tenido ciertamente algunas preguntas que activaban un poco más el conocimiento en los participantes, ¿no? Y en cuanto al contenido, teníamos los elementos que tenían que identificarse como elementos tangibles e intangibles dentro de ese proceso de caracterización del paisaje. Las preguntas de activación han sido aquellas como qué motiva estos cambios o qué relación surgen en la experiencia, qué relatos van surgiendo en la experiencia, cómo surge la decisión de la propuesta y finalmente qué impacto consideras ha tenido la propuesta que van desarrollando.
El desarrollo de la actividad, como ya dije, se desarrolló en la Universidad Autónoma en Juárez, México, en la Universidad Jorge Basadre Groman en la Escuela de Arquitectura en Tacna, Perú, y en la Universidad Arturo Prat de Chile en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, ¿no? Los 3 escenarios en los cuales hemos trabajado han sido en el Cerro Arunta con 12 participantes, en el Cerro Dragón con 10 participantes en Chile, y el Río Bravo con 18 participantes en la ciudad de Juárez, ¿no? Como podemos ver, las 3 imágenes, nuestros escenarios son altamente desérticos, tanto Tacna como Iquique somos la cabecera del desierto de Atacama, y nuestro escenario urbano se desarrolla justamente a la manera contigua a donde nosotros hemos hecho la actividad, y evidenciando un claro desarrollo urbano más que los espacios que pueden ser espacios abiertos. En el caso de la Universidad de Chile, pues tenemos, es una zona costera con el espacio desértico, y en el Río Bravo, pues es la desertificación de ese espacio territorial. En estas imágenes podemos ver que en las 2 primeras, tanto en Perú y en Chile, ese escenario desértico pues es muy similar, ya que se configura por los vientos costeros, estos elementos de duna que en nuestro escenario en Tacna configuran hacia un valle, y en ellos pues configura la lateralidad como un borde natural desde la zona costera. A diferencia del espacio urbano que podemos evidenciar en Juárez, que es el canal de un río, ya donde agua no hay, y es también la configuración limítrofe entre la ciudad del Paso y la ciudad de Juárez, de ahí que también se puede distinguir este elemento de alambrada para efectos de la migración. Los instrumentos que hemos utilizado han servido como herramientas para que los estudiantes y participantes puedan tener los elementos para canalizar la información dentro de los recorridos a través de la observación y contraste del paisaje, así como una ficha de campo. Los investigadores, nosotros hemos tenido otros instrumentos que permitan valorar la actividad misma del desarrollo, tanto de gabinete en la representación del paisaje y también del impacto del taller. El proceso de caracterización del paisaje finalmente resultó en experiencias que pueden ellos representar a través del suministro de mucha información y de creatividad, ¿no? Por ejemplo, diagramar el recorrido a través de llamadas y pestañas con horarios y tiempos en los cuales no solamente incluyen fotografías de lo que evidencian en el momento, sino también la incorporación de ese espacio intangible que puede determinarse a través de los sonidos, los olores, la memoria colectiva o individual que cada uno tiene sobre ese escenario al cual ya ha visitado. En la incorporación de elementos como el QR para que los que no estuvieron desarrollando la experiencia también puedan activar en ese mismo proceso, y elementos que puedan traer para identificar la singularidad del paisaje, ¿no? Entonces, las dinámicas, las experiencias y la singularidad están aplicadas en estos elementos que luego se socializan, ya sea con ellos mismos, con los equipos de trabajo o hacia el público que estuvo en estas 3 dinámicas. Pueden identificarse el nivel del estudiante, del cambio de paradigma que ellos van teniendo a través de ese carácter participativo, de las dinámicas, los esquemas y las propuestas que pueden elaborar a través de sus croquis. En cuanto a los resultados, hemos tenido resultados a niveles de la representación, del proceso, el impacto, la evaluación del impacto propiamente dicho, también actividad. Podemos de manera muy sintética identificar que lo tangible indudablemente se identifica y se representa en mayor grado y proporción que lo intangible, sobre todo referido a las coberturas del suelo árido, así como esos atributos que pudiera tener esa aridez en cuanto a composición. En el proceso identifican y pueden reflexionar la singularidad que tiene ese paisaje, y por supuesto eso deviene en el valor
que aterriza hacia ellos a través de las sensaciones y el carácter perceptivo. La reflexión de la experiencia eminentemente va validada a través de los mapas mentales y los esquemas y los apuntes, ¿no? Y en cuanto al impacto, pues hemos podido identificar que hacia los participantes ha habido un alto impacto que marca un antes y un después en su desarrollo hacia la incorporación de este contenido sobre los procesos de diseño. Y paralelamente también hemos tenido entrevistas con los docentes, básicamente apuntando hacia las estrategias de enseñanza, las estrategias pedagógicas y los resultados de aprendizaje, ¿no? Cada uno está identificado de acuerdo a estas variables, cómo se aterriza el fundamento teórico sobre el paisaje, pues indudablemente en México y en Chile hay un mayor soporte teórico de lo que pudiéramos tener en Tacna, en Perú. En cuanto a las definiciones, sigue habiendo en los 3 escenarios el suministro de hablar de paisaje, territorio, lugar y contexto como si fuera parte de lo mismo, y los instrumentos y el nivel de observación también, ¿no? Finalmente, en cuanto a las conclusiones, pues manifestar que esta estrategia de aprendizaje activado desde el paisaje del desierto activó en ellos el aprendizaje reflexivo, desarrollando un pensamiento crítico, sobre todo porque eso es importante para crear conciencia hacia estos escenarios de sostenibilidad que debemos de tener de respeto hacia el entorno natural, para luego estos futuros arquitectos promuevan diseños más conscientes y respetuosos con el escenario en el cual se encuentran. Las representaciones no solo mapearon ellos características físicas, sino también los aspectos culturales, emocionales de ese paisaje desértico como sentidos de pertenencia, lo cual da pues una visión integral y profunda del entorno, y eso suma mucho hacia la valoración de estos espacios de manera holística. Y finalmente la investigación nos ofrece una nueva perspectiva de cómo este paisaje desértico puede ser un recurso invaluable en la educación arquitectónica, integrando percepción y experiencia del paisaje en nuestros currículos de estudio para que formemos arquitectos más completos y conscientes del entorno. Aquí estamos las 3 integrantes de la investigación a nivel Perú. Y como les decía, tenemos profesionales arquitectos en Chile y en México. Muchas gracias. Muy bien. Ahora tenemos nuestra última participación de la mesa de esta mañana. Les vengo a explicar un poco sobre el proyecto de un prototipo de un aplicativo de escritorio para la gestión y monitoreo de sistemas hidropónicos. Mi nombre es Andrés Felipe Porras Garzón, quien les va a estar explicando. Los otros integrantes del equipo son Angélica Bravo Borges y Jaime Eduardo Andrade Ramírez. Este proyecto fue desarrollado en el Laboratorio Experimental de Estoma, en cabeza con el Semillero de Investigación GISFA de la sede facultativa de la Universidad de Cundinamarca. El impacto del proyecto: la importancia de la agricultura en Cundinamarca y cómo nuevas tecnologías están ayudando a mejorar su productividad. En esta región, la actividad agrícola es predominante, con cultivos como la papa, alberja, las lechugas, entre otros. Pero uno de los más grandes retos es la baja implementación de tecnología, ya que se hace una trazabilidad de forma tradicional, diciéndolo vulgarmente, a lápiz y papel. Esto afecta a la productividad, especialmente en las pequeñas y medianas unidades productivas. Una solución innovadora que está ganando fuerza es la acuaponía, ya que estos sistemas se pueden mantener controlados y no necesitan de un espacio demasiado amplio para poder montarlos. Este sistema combina el cultivo de peces y plantas en un entorno controlado. No solo optimiza el uso de los recursos como el agua, sino que también mejora la seguridad alimentaria. Un ejemplo destacado acá presente en Cundinamarca, más específicamente en la zona de Tenjo, la Mariana Acuaponía, donde utilizan agua lluvia para producir truchas y hortalizas. A nivel global, la falta de recursos para alimentar a una población creciente es un desafío. Por eso, proyectos como estos no solo benefician a las comunidades locales,
sino que también representan un avance hacia un futuro sostenible en la producción de alimentos. Es crucial que sigamos apoyando estas iniciativas, ya que son clave para enfrentar los retos alimentarios que se presentan hoy en día a nivel mundial. En cuanto al resumen ejecutivo, en el sector agrícola, la mayoría de los sistemas de producción se gestionan de forma manual o se basan en percepción humana. Esta falta de precisión en la recolección de datos provoca errores que pueden afectar seriamente la producción y el desempeño del sistema. En cuanto a eso, nosotros quisimos enfocarnos en una solución innovadora para esta problemática, que es la integración de módulos matemáticos y un software inteligente en sistemas acuapónicos, específicamente en cultivos de lechuga. La idea es simple pero poderosa. Cabe recalcar que el desarrollo se hizo en el laboratorio Lestoma, en el cual tenemos siembras de camas hidropónicas, o sea, en agua, y otras en sustrato de tierra. Manejamos dos variedades de lechuga, la cual es crespa y lisa, para poder hacer el estudio de las diferentes variables que se sacaron en el laboratorio. Por medio de este sistema automatizado de registro y monitoreo, que mide variables críticas en tiempo real, como por ejemplo el área foliar, la temperatura del ambiente, entre otras. Esto permite gestionar mejor los recursos, optimizar el proceso de producción y tomar decisiones más informadas y precisas. Este proyecto combina análisis de datos y desarrollo de software para generar modelos de crecimiento, asimilación y comparaciones entre diferentes variedades de cultivo. A medida que se implementan estos modelos, se garantiza una mayor trazabilidad y control sobre todos los procesos de la producción. Al integrar estas mediciones en tiempo real, no solo validamos los modelos matemáticos, sino que también mejora notablemente la eficiencia y precisión del sistema. En cuanto a la medición de las variables que nosotros registramos en el laboratorio, la gestión de estos sistemas acuapónicos no es solo una herramienta tecnológica, es un avance de transformación de la manera en que producimos los alimentos más efectiva y sostenible. Con esta tecnología podemos evitar errores humanos, mejorando la producción y asegurando que nuestras decisiones estén basadas en datos sólidos con modelos matemáticos plenamente analizados. Bueno, seguimos con el planteamiento del problema. En cuanto a la investigación que realizamos, cada día se vuelve más urgente y crucial a nivel mundial la seguridad alimentaria, con una población mundial en constante crecimiento y la precisión cada vez mayor sobre los sistemas de producción tradicionales. La demanda de alimentos está en aumento a un ritmo sin precedentes. Esto nos obliga a replantearnos las estrategias actuales y a buscar soluciones alternas que no solo garanticen la disponibilidad de alimentos, sino que también solucionen un poco la manera en que nosotros tenemos en este momento la siembra tradicional, respetando el medio ambiente también. Con este contexto surge una necesidad ineludible, el cual es reducir el uso de recursos naturales como la tierra, el agua y los fertilizantes, los cuales están siendo explotados a niveles que muchas veces no son sostenibles a largo plazo. Si bien en países como Colombia, que es rico en recursos naturales y tierras cultivables, podríamos pensar que la seguridad alimentaria no debería ser una problemática. La realidad nos demuestra lo contrario. Muchas regiones del país en este momento están enfrentando demasiadas crisis de hambre, en las cuales estos desafíos no son simplemente una cuestión de falta de recursos o tierras, sino que también están profundamente vinculados a problemas estructurales y sociales. Factores como la desigualdad en el acceso a alimentos, el control que ejercen las multinacionales sobre gran parte de la producción agrícola y la sobreexplotación de los recursos naturales. Son parte de un entramado complejo que dificulta garantizar que toda la población tenga acceso a una alimentación digna y suficiente. De hecho, el 41% de los hogares en Colombia viven en condiciones de vulnerabilidad, lo que afecta profundamente su acceso a alimentos de calidad y por ende su nutrición y bienestar general. La situación es aún más grave en zonas como La Guajira y la región pacífica, donde la desnutrición infantil
ha alcanzado niveles alarmantes. En estas regiones, la falta de alimentos no solo es una cuestión de escasez, sino también de la falta de infraestructura adecuada y de políticas sostenibles para que promueven la producción local de alimentos de manera eficiente y accesible. En este contexto de urgencia, la acuaponía emerge como una alternativa innovadora, pero sobre todo como una solución sostenible. Para quienes no están familiarizados con esta técnica, la acuaponía es un sistema de producción que combina la cría de peces con cultivo de vegetales en un entorno cerrado y controlado. Esta tecnología no solo optimiza el uso de espacio al integrar procesos productivos en un mismo sistema, sino que también crea un modelo de economía circular, donde los desechos de los peces se transforman en nutrientes para las plantas y el agua circula de manera eficiente, reduciendo significativamente el consumo de este recurso. ¿Pero por qué es importante la acuaponía en Colombia? Si bien nuestro país tiene una larga tradición agrícola, la sobreexplotación de las tierras, la deforestación y el uso desmedido de recursos hídricos han puesto en peligro muchos ecosistemas. Al mismo tiempo, el cambio climático está afectando la regularidad de las lluvias y la calidad del suelo, lo que complica aún más la producción agrícola tradicional, que no ofrece una alternativa viable, sino que además puede ser implementada en regiones donde las condiciones del suelo son desfavorables o donde el acceso al agua es limitado. En lugar de depender exclusivamente de métodos agrícolas tradicionales que muchas veces requieren espacios más reducidos y con menos recursos, algo que es crucial en áreas urbanas y zonas afectadas por la degradación ambiental. Otro aspecto clave de la acuaponía es que responde directamente a los 17 Objetivos de Desarrollo. Por eso quisimos apuntarle a este proyecto, en especial aquellos que se relacionan con hambre cero, la producción y consumo responsable y acción por el clima, al mejorar la producción con un sistema que reduce la huella ecológica. Estamos contribuyendo no solo a solucionar problemas locales de alimentación. En cuanto al prototipo, contamos con un software, el cual es un aplicativo de escritorio, obviamente conectado con el servidor Restoma, el cual se encuentra en la Universidad de Cundinamarca, en el cual encontramos login y el register, y aparte de eso los diferentes módulos, en el cual es el ingreso de datos uno a uno o masivo del cultivo hidropónico, eh, un pequeño módulo en el cual podemos ver los datos ingresados y otro en el cual podemos ver diferentes gráficas para entender los diferentes datos ingresados. En el primero podemos encontrar los datos que nosotros ingresamos, como por ejemplo lo que es tipo de siembra, ubicación, tipo de lechuga, número de planta, número de hojas, área foliar, altura, en la semana que se encuentra, el número de siembra que es, observaciones y además de ingreso de fotos. También podemos hacerlo de forma masiva por medio de un formato de Excel que nosotros mismos elaboramos. En el segundo módulo podemos ver registrados los datos que se ingresan a la base de datos, en el cual se pueden filtrar por diferentes variables, como por ejemplo es la semana, el número de la siembra, la ubicación, el tipo de la lechuga, el tipo de la siembra, el número de planta, entre otras. De estas se pueden generar un formato Excel o un formato PDF en el cual se ve detalladamente un informe de todas las variables que fueron tomadas. Como en el tercer módulo, podemos evidenciar como tal diferentes gráficas en el cual se hace la comparación de las siembras, las variedades y también el tipo de lechuga. Como por ejemplo podemos encontrar gráficas netamente enfocadas al área hidropónica en camas de agua, como por ejemplo de la variedad 1 y 2 en cuanto a la cosecha 1 y 2, en cuanto al crecimiento de las plantas. En la otra podemos ver en cuanto a tierra y así
con las diferentes variables, como por ejemplo lo que es el área foliar, el número de hojas, entre otras. Bueno, en cuanto a la metodología que se implementó en el desarrollo del proyecto de investigación, la cual buscó integrar lo mejor de los enfoques cuantitativos y cualitativos para ofrecer una comprensión integral de los sistemas hidropónicos. Podemos llegar a la conclusión que es una metodología mixta, el cual aborda diferentes problemáticas que se presentan tanto en la recolección de datos numéricos provenientes, por ejemplo, de sensores o trazabilidad tradicional, como en la evaluación de características cualitativas como las propiedades de las plantas, que no siempre pueden ser capturadas únicamente con números. Después de la perspectiva cuantitativa, nos concentramos en la medición y recolección de datos numéricos en variables críticas que nosotros mismos decidimos tomar en el laboratorio les toma, como el área foliar de las plantas, la altura, el número de hojas, entre otras, que se miden manualmente, utilizando instrumentos como un vernier o pie de rey para obtener la longitud y el ancho de las hojas. Además, también se mide la longitud del tallo y las raíces, aspectos esenciales para evaluar el crecimiento general de las plantas. Estas mediciones se realizan de forma sistemática para asegurar la precisión y consistencia de los datos recolectados. A través de una red de sensores también hemos podido cuantificar variables medioambientales como la temperatura, humedad, pH, entre otros. Este tipo de información es esencial para controlar el entorno en el que las plantas se desarrollan. Nos permite conocer el estado actual del sistema hidropónico, sino que también podemos hacer análisis estadístico. También, por ejemplo, podemos hacer una trazabilidad más adecuada al sistema y desarrollar herramientas para prevenir, por ejemplo, el desarrollo de plagas, entre otras cosas. Y saber también, por ejemplo, cuánto nutriente o qué tipos de nutrientes podemos agregarle a nuestras plantas. Desde la perspectiva cualitativa, hemos incorporado varias estrategias para capturar información que no pueden ser fácilmente expresadas en términos numéricos. Una de las características importantes del enfoque cualitativo también incluye la observación de cualidades físicas de las plantas, como el color de hoja, entre otras cosas. Este parámetro se ha registrado mediante el uso de cámaras que capturan imágenes periódicamente. También esto nos puede ayudar, por ejemplo, a la identificación de plagas en sus primeras etapas. Regimos bajo la estrategia de el CDO, el cual es conseguir, diseñar, implementar y operar. Acá en este momento podemos ver los autores. Mi persona, quien les habla, Andrés Felipe Porras Garzón, en el cual podrán encontrar mi correo y mi LinkedIn. El segundo autor, Angélica Bravo Borges, en el cual también podremos encontrar el correo y el ORCID. Y por último, Jaime Eduardo Andrade, que también podemos encontrar el correo y el ORCID. Sin más, muchas gracias por la atención prestada. A continuación, vamos a dar inicio a algunas preguntas y que el público tiene para nuestros ponentes. ¿Sí? Entonces, a continuación voy a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar. Acá hay un comentario muy interesante sobre la primera participación que dice lo siguiente. En el contexto universitario, digamos, de falta de pensamiento crítico, pareciera ser que está primando una lógica instrumental, como dijo nuestra ponente María José.
Muy interesante lo que dijo sobre el sentido del propósito, y la idea del comentario era que podríamos considerar en estos tiempos nuevas vías de reeducación para autopensarnos, digamos, en nuestra universidad y tratar de mejorar estos sistemas que dirijan o redirijan hacia un propósito más universalizador. Muy interesante también ese comentario. Muchas gracias. Ahora vamos con algunas preguntas para la mesa 2. Muy bien, acá me las están haciendo llegar. Muy bien, acá tenemos una pregunta para nuestras expositoras Inés, Kaylee y Gisela. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importantes consideran ustedes la conexión y la percepción con el paisaje en general para generar una cultura de integración y sostenibilidad? Es una pregunta interesante, digamos, que nos están haciendo llegar los alumnos y si pudieran darnos alguna apreciación. Muchas gracias, Inés. Bien, en realidad creo que tener una vinculación muy directa con el paisaje de alguna manera es importante, ¿no? Requerimos nosotros valorar esa relación de la caracterización con el paisaje, cualquiera que este paisaje sea. En el caso de este trabajo, lo que hemos visto es una brecha en cuanto a la academia y en cuanto a diferentes trabajos de investigación. La particularidad de no valorarse ese paisaje desértico, porque finalmente de manera inmaterial o material debe existir un respeto al lugar, a la identidad, a las tradiciones, la cultura, ¿no? Y como formadores de futuros arquitectos que somos nosotros, pues nos corresponde tener esa responsabilidad para con ellos y para el crecimiento de nuestras ciudades. Sí, muchísimas gracias, Inés, muy interesante. No sé si Kaylee quisiera completar la respuesta. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sus aportes. Ha estado muy interesante su ponencia. En realidad nos sitúa sobre una conciencia de nuestro entorno, de la cultura, y que debemos de trabajar, ¿no? Justamente como ustedes dicen, percibir el paisaje nos da una experiencia y una experiencia de comunidad también que nos dirige hacia un mejor bienestar y una armonía. Muchísimas gracias, Inés, muchísimas gracias, Kaylee, muchísimas gracias a nuestra ponente Gisela. Ustedes han estado excelentes y agradecemos su participación en este congreso. Esperamos tenerlas muy pronto de nuevo en nuevas ediciones. Adelante, Diego. Muchas gracias. Felicidades a las ponentes, gracias por su participación. Realmente es una estrategia, un cúmulo de estrategias interesantes para la toma de conciencia en relación a la percepción del paisaje desértico. Definitivamente que el no hacerlo actualmente causa, digamos, deterioros, digamos, una desordenada urbanización y conflictos medioambientales y otros. Por eso el proyecto realmente cobra mucha relevancia. Mi pregunta para las ponentes
para terminar esta parte, sería si hay casos similares en otras latitudes del mundo, quizás no netamente en ambientes desérticos, pero otros paisajes geográficos donde se haya estudiado también ese tipo de caracterizaciones y de qué manera se podría contrastar o hacer una equivalencia con sus estudios, con su investigación. Gracias. Bueno, a raíz de esta investigación, nosotros hemos hecho una revisión sistemática de la literatura y cuando hacemos una revisión sistemática en las páginas de buscadores, pues no existe otras investigaciones referidas al paisaje desértico. Sí hay intervenciones de caracterización del paisaje abordadas hacia el turismo, abordadas hacia el campo de la planificación, a nivel de la vinculación entre los tres agentes importantes que son los ayuntamientos, en el caso europeo, ayuntamiento, comunidad y academia, como una sinergia para buscar acciones de mejora hacia esos espacios abiertos con mayor inclusión o cuestiones de la temática de género, pero que aborden expresamente el paisaje desértico hacia el respeto y la vinculación, no. Entonces, creo que esa brecha de conocimiento es la que debemos de abordar con mayor preocupación, entendiendo primero, fortaleciendo la parte conceptual y fundamental, que es importante como escenario para todos nosotros, ¿no? Como arquitectos sobre el paisaje. Y luego de ello, pues abordarla hacia nuestros estudiantes para que las nuevas generaciones de arquitectos estén en este escenario de desarrollo sostenible con ciudades más inclusivas, más integrales, más desarrolladas y con apego y respeto hacia ese paisaje desértico, ¿no? Porque finalmente es un paisaje, la aridez también es un paisaje al que tenemos que valorar. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias. Excelente, excelente, Inés, muchísimas gracias. Así es, elaboración sobre todo y la reconstrucción y la armonía con, obviamente, el entorno. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes, muchísimas gracias Diego, Kaylee, Inés, Gisela, María José también, por supuesto, Eduardo, que nos han acompañado con sus ponencias. Estamos dando por concluida nuestra mesa número 2 de arquitectura. Ha sido muy interesante poder ver estas ponencias y poder compartirlas también con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos despedimos continuando también con las siguientes mesas del Congreso, ¿sí? Hasta luego, muchas gracias.